Estamos de vuelta en Vía Pública para tocar un tema que es muy interesante porque hay que aprender ciertas cosas. Y nos referimos a la evolución del COVID en Magallanes. Si en un momento Magallanes nos preocupaba por el disparo que habían tenido los contagios y se buscaban, los expertos recuerdo que buscaban distintos factores explicativos de por qué estaba pasando eso en Magallanes. Y tenía que ver con la permeabilidad de las fronteras, porque hay mucho tráfico ahí entre Chile y Argentina, mutuo, entonces era difícil controlar. Tenía que ver con las formas de vida culturales de los magallánicos que decían, recuerdo de las cosas que uno leía, que se visitaban mucho en las casas, entonces era difícil aislarlos. No necesariamente estaban en las calles, se veían a lo mejor las calles más vacías, pero sí había mucho tráfico doméstico entre familias. Tenía que ver las temperaturas bajas, entonces bueno. Hoy hay que buscar explicaciones, pero afortunadamente hay que buscar explicaciones en el otro sentido. ¿Qué han hecho de bien los magallánicos para poder explicar por qué hoy día esta es una de las regiones con menos casos por habitantes? La vacuna, las formas de vida, el aprendizaje, el aislamiento que vive Magallanes por estar donde está, que eso puede ayudar. Bueno, es parte de lo que vamos a conversar con Soledad Martínez, que es doctora. Es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, directora de Espacio Pública. Soledad, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Muy bien. ¿Qué tenemos que aprender, así como qué teníamos que ver de los magallánicos cuando les iba muy mal, lamentablemente, y por suerte salieron de ese pésimo momento, y por Dios que han aprendido y bien, y qué lecciones tenemos que sacar de ahí? Claro. Bueno, es, como dices tú, una alegría que estemos conversando esto, conversando que los casos han disminuido y rápidamente uno tiene algunos elementos como para ver por qué ha disminuido los casos y por qué hay tantas buenas noticias. Uno es la vacunación, ¿ya? Ellos tienen un porcentaje de la población total vacunada que es bastante más alta que el promedio nacional, que es de 73%, y el promedio nacional es 63%. Así que lo han hecho bien en ese sentido y han usado algunas tácticas, técnicas que les han servido para poder llegar a las poblaciones más alejadas. Han usado todo tipo de técnicas. Han vacunado en juntas de vecinos, han vacunado, por ejemplo, en el puerto, en la zona franca, etc. O sea, han ido los lugares de vacunación, han ido a las personas, versus que las personas se acerquen a los vacunatorios. ¿Esa es una diferencia? También está lo otro. También, por supuesto, ha habido, y la mayoría seguramente ha sido porque la gente se ha acercado a los vacunatorios. Pero también se han hecho estas otras estrategias. Claro. Proactividad vacunatoria, llamaríamos. Exacto, vacunaciones nocturnas, por ejemplo, uno piensa también, se puede poner afuera una botillería, ¿no?, a vacunar a la gente. Y bueno, ahí ellos son muy creativos, ¿no?, en ese sentido, y han usado esas técnicas y ha resultado bastante bien. Además, ellos tienen lugares muy alejados, entonces tienen que ir con barco, 2 horas para allá, 2 horas para acá, a vacunar además a toda la población. Había en algunos momentos que no podían respetar el calendario de vacunación, porque en realidad una vez que iban al lugar tenían que vacunar a todo el mundo, ¿no? Y ojalá con la vacuna que era una dosis y no 2. Ah, interesante. O sea, tenías que ir a un lugar aislado. Tú no podías ir a vacunar a las 3 personas que les correspondía por calendario, sino que aprovechabas el viaje y te saltabas la norma para vacunar a todos los posibles ese día y después volver. Es de sentido común eso. Te digo sentido común porque hace muy poco me tocó estar en el sur, hace una semana, bien al sur también, y una persona que conocí le pregunté por conversar si estaba vacunada y me dijo no. Entonces yo le dije, ¿pero cómo no? Yo pensé que no creía en la vacuna. Y cuando iba a empezar a explicarle por qué lo buena que podía ser la vacuna, me dijo, yo he ido 2 veces a vacunarme, yo no tengo auto, vivo en un lugar rural, y las 2 veces que he ido en el vacunatorio me han rechazado porque no me corresponde. Me pareció un descriterio tal, pero ya está, la señora estaba sin vacuna. Aquí lo que me cuentas tú es utilizar la flexibilidad en beneficio de la ciudadanía. Y generalmente la atención primaria lo hace, ¿ah? Ellos conocen a su población y saben quiénes están más alejados y quiénes no. Pero hay una heterogeneidad, por supuesto, en el país respecto de eso, obvio.
Soledad, Bueno, eso es una es cosa, una ¿no? cosa. Mm. Hay otras cosas. A Por ver, ejemplo, otra cosa cuéntame. muy interesante es la trazabilidad. Ya, La trazabilidad lo está llevando la Seremi, no la atención primaria, ¿ya? Como estaba diseñado en su origen. En su origen siempre la trazabilidad tuvo que ser hecha por la Seremi. El problema es que se sobrepasó tanto la cantidad de casos, la cantidad de contactos que había que trazar, que al final se traspasa la atención primaria porque realmente la Seremi metropolitana, por ejemplo, no estaba dando abasto. en este caso es trazar cuando descubrimos un caso positivo, rastrear para atrás a toda persona que eventualmente se pudo contagiar, ¿no? O sea, tú tienes en esa estrategia tienes tres componentes. Es TTA, entonces, testear primero, o sea, Trazar y aislar. diagnosticar que la persona está, Mm. trazar, que es lo que dices tú, el caso y todos sus contactos, y aislar, porque no sirve de nada que tú digas, hoy tiene 10 contactos y no logres que esas personas se queden 10 días en su casa. O sea, no sirve, ¿no? Tienes que asegurarte que estén en su casa. Para eso le tienes que dar una licencia, le tienes que apoyar con alimentos de repente si es que es necesario, etc. Ya, y ahí la trazabilidad ha funcionado especialmente bien porque ha estado en Especialmente. manos de los Ceremi, en este caso que está coordinado para eso. Exacto, y porque la Serenia ha dado abasto también, hay que decirlo. Si Sí, la sí, atención sí. primaria no se lleva ese trabajo para su casa porque no tiene nada que hacer. La atención primaria está llena de cosas, vacunas, una cantidad, pero Soledad, lo hace porque ve que Soledad, no da abasto. se puede cuantificar porque las vacunas se pueden cuantificar. Tú dices, en Magallanes el 73% de las personas tienen la pauta completa de vacunación. El promedio en Así es. Chile es 63. Listo, hay una diferencia notable. En trazabilidad entiendo que por cada persona contagiada, ¿cuántos logras encontrar y contactar? ¿Cómo está la Así es. medición en Magallanes respecto al país en trazabilidad? Bastante mejor, casi el doble. ¿Sí? Ah, Entonces, sí lo logran trazar más personas, ¿ya? Pero de nuevo, no vale la pena trazarlos tanto si no los vas a aislar. Entonces, también uno de los indicadores al menos está mejor en Magallanes. Eso quiere decir que la CDMI dio abasto. ¿Pero por qué dio abasto? Porque contrató a muchas personas y esas personas cuando bajan los casos no son despedidas, sino que quedan ahí y hacen ya. otras cosas, hacen otras labores, pero una vez que vuelven a aumentar los casos, están ahí, están capacitadas. Si tú contratas gente cuando aumentan los casos, después las echas y suben los casos nuevos y vuelves a contratar, vuelves a tener que capacitar a Costo, esas personas. un costo de echar a andar la máquina, obvio. Es terrible. Entonces, en ese sentido, ellos también han hecho este sistema, pero probablemente por varias razones. Han tenido más recursos, es un lugar más pequeño, hay varias razones ahí. Y también ha habido un liderazgo del Ceremi bien importante, que eso también es muy relevante porque hemos visto que en otros lugares, por ejemplo, me acuerdo ahora era en Coquimbo, en la región de Coquimbo, la mesa COVID se rompió, se quebró completamente. Aquí se quebró y después se rehizo, se rearmó con Ya. el colegio médico, qué sé yo, con organizaciones sociales, etcétera. Entonces, ahí empezaron a trabajar todos juntos, coordinados, y bueno, lograron ¿Tiene, implementar varias estrategias. Soledad, ¿tiene algo que ver, alguna incidencia el aislamiento natural que tiene Magallanes? Mm, mm, Porque, no sé, la región del Maule está inmediatamente unida con la región de O'Higgins y con la región del así es. Biobío, y es un límite administrativo. En Magallanes es un límite natural, ¿no es cierto? Así es. Es muy difícil llegar. Eso ha ayudado también para poder Sí, hacer... pero no. Ya. Sí, tú de hecho lo dijiste al principio que en Magallanes había muchos casos, decían, porque viene la gente de Argentina, pero ahora que bajaron uno dice, porque están aislados. No, pues es uno o lo otro, digamos, No, no claro, puede ser claro. las dos Pero sí o cosas. no que se usaba esa explicación, que era la permeabilidad de las fronteras. Totalmente, totalmente. Yo creo que Magallanes tiene ventajas, por supuesto, por ejemplo, ellos no dejan entrar a nadie a la región si no tiene un test PCR, un test antígeno, cosa que no sucede en otras regiones. No, Tú puedes entrar a otras regiones sin ningún test, allá no, ¿ya? Pero también hay que pensar que ellos están como en una isla, ¿no? Y por lo tanto, cuando ellos tienen un aumento de casos, se les pueden acabar las camas UCI y no es tan fácil mandar a un paciente, trasladarlo a otro lugar de Chile.
Entonces ellos en realidad quedan un poco, es como un poco lo que pasó en Isla de Pascua, ¿no? Que el alcalde dijo, aquí no entra nadie porque si se me llenan las camas, se me va a empezar a morir la gente, ¿no? Claro, También claro. hay diferentes realidades en los diferentes lugares y por supuesto Magallanes es uno de ellos. Y antes de terminar, Soledad, quiero aprovechar, porque todo lo que estamos hablando está en este estudio que hace Espacio Público, que está publicado y que vale la pena, que son los aprendizajes de Magallanes, lecciones y aprendizajes sobre Magallanes. Es parece una obra de Coloane. Eh, eh, Te quiero preguntar sobre una duda que ayer me planteaba un auditor y la verdad que busqué información, pero no, tú me vas a dar una respuesta más cierta. ¿Por qué vienen cayendo con tanta fuerza los contagios, los nuevos contagios? ¿Vienen cayendo con tanta fuerza los casos activos? La positividad es menos del 2% en gran parte de Chile. Sin embargo, seguimos pegados en aproximadamente 70 personas muertas en promedio diario, semanas móviles. ¿Por qué está tan pegado el número de las personas muertas y no cae con la fuerza que cae en otros indicadores? Así es. Esa es una pregunta que llevamos haciéndonos hace por lo menos 3 semanas en el equipo Espacio Público y también en otros contextos. La verdad, hemos tratado, tenemos muchas hipótesis, ninguna muy clara, ¿ya? Tampoco ninguna muy clara para la baja de los casos. O sea, empezaron a bajar los casos y no hay nada que uno diga realmente cambió del cielo a la tierra como para que bajen los casos. Sí, hay más personas vacunadas y lo decimos nosotros en el informe. Si bien la vacuna y que en Magallanes esté muy vacunado sirve y por lo tanto se ha visto esta baja de casos, no se le puede atribuir toda esa baja de casos a la vacunación, ¿ya? Tienen que haber más cosas, pero la verdad es que hoy día estamos un poco confundidos respecto de cuáles son las razones por las que no bajan tan profundamente las muertes y además por qué bajan también tan rápidamente los casos. Pasa en otros lugares, en Inglaterra también, Sí. por ejemplo, soltaron todas las restricciones y siguió bajando los casos. Es raro, es algo que uno todavía Pero no... hay una diferencia allí. Allí está la Delta. Allá manda la Delta, acá no manda la Así Delta. es, Y allá en así Inglaterra, es, por lo que yo entiendo, tuvo un pic muy rápido cuando entró el Delta, que así generó mucho es. susto. Y algo pasó en pocos días que bajó rápido. Y tampoco tenían respuesta si era el Pero es ciclo que no, vital del virus, nuevo virus. Pero bajaba muy rápido el Delta. Subía, pero bajaba eso muy es rápido. muy importante saberlo. O sea, todo lo que creemos del Delta, que lo único que tenemos seguridad es que es más contagioso. El Sí. resto de cosas parece que es más grave, Poder- parece que... Sí, Pero no, no tenemos... podrá ser, manejan ustedes como hipótesis que no bajan los muertos con la velocidad que bajan los contagios o los activos, la positividad, porque puede estar aumentando el porcentaje de personas que están graves sin vacuna, es decir, que está entrando con mucha fuerza los no vacunados y al haber todavía Claro. una masa importante de no vacunados, siguen llenando con esas personas las Llenando eso. UCIs y las muertes no bajan, ¿o no? Claro, hay 2 millones de personas mayores de 18 años que no se han vacunado y que podrían haberse vacunado, lo que le llamamos los rezagados, ¿sí? Pero esa hipótesis es una buena hipótesis, pero para eso tenemos que tener los datos de Sí. quiénes son las personas hospitalizadas que están vacunadas. Y el gobierno aún no nos libera esos datos, no nos da esos datos. A veces nos muestra como unos gráficos, ¿no? Nos dice tantos vacunados, tantos no vacunados, pero la verdad es que necesitamos más información como para testear esa hipótesis y decir, sí, efectivamente aquí los que se están muriendo son los no vacunados. Eso puede estar No tenemos pasando. información para hacer eso, pero podría ser, sí, de todas maneras. Porque, por ejemplo, leía yo, Bloomberg anteayer señalaba que Estados Unidos, el 90% de los hospitalizados COVID en Claro. todos Estados Unidos son no vacunados. No vacunados. Pero es porque ellos tienen acuérdate que es la vacuna Pfizer, que es un poco Sí. diferente a la vacuna que es más Pfizer y mayoritaria Moderna. en nuestro país, que es Sinovac, ¿sí? Eh, Claro, entonces ellos tienen todas, tienen la Sí. Johnson, pero la mayoría es Pfizer. Como la mayoría aquí es Sinovac, la mayoría ya es Pfizer. muy bien. Y es un poco diferente la efectividad para evitar los contagios, para evitar las hospitalizaciones y las muertes. Entonces, pero ahí en Estados Unidos tienen un problema que aquí no tenemos y que es bien interesante, que es que ellos tienen mucha reticencia vacunal y nosotros tenemos muy poquita reticencia vacunal. ¿Tiene Si bien mucha qué, tenemos perdón? reticencia vacunal. Reticencia. Sí, hay una tradición allí
En las costas, por Claro. ejemplo, en las costas. Exacto. Los Y que no grupos es- y que muy no es conservadores son muy antivacuna. liberales. Así es. Y no es antivacuna propiamente tal. Hay mucha gente antivacuna, sí, pero también hay mucha gente reticente, o sea, que está como ahí en la quemada, que le da un poco de susto, no, sí, pero que eventualmente con algunas intervenciones se va a vacunar. ¿Sí? Aquí en Chile tenemos una población muy chiquitita que es reticente, que es antivacuna, muy pequeña, y reticente vacunal también no es de gran preocupación, que es algo que en Europa y en Estados Unidos es muy preocupante. Soledad Martínez, doctora académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, directora de Espacio Público, muchísimas gracias por aclararnos tantos conceptos y buen punto el de Magallanes, da para atenderlo y para leer el informe de Espacio Público que está disponible público para entender mejor con más cifras lo que nos acabas de narrar. Que te vaya muy bien y gracias como siempre. Muchas gracias por la invitación. Chao, Hasta chao. luego. Buenas.